Hola amigos, bienvenidos a este video donde hablaremos acerca del abordaje inicial ante un paciente con infarto agudo de miocardio, es decir, el abordaje en la sala de emergencias. Lo primero que hay que hacer cuando tengamos la sospecha de un paciente con infarto agudo de miocardio es detectar el dolor torácico tipo isquémico, es decir, partimos del signo o síntoma pivote que es dolor torácico opresivo que irradia a brazo izquierdo, puede irradiar a mandíbula, se acompaña de una descarga adrenérgica, puede haber sudoración, náuseas, inclusive vómitos, ¿de acuerdo? Y también la sensación de muerte inminente. Algunos llegan con el signo de Levin, que es la mano al pecho empuñada, o pueden presentar algún equivalente anginoso como disnea, dolor en epigastrio, etc. Es decir, pueden tener una angina típica o una angina atípica. A partir de eso, lo primero que debemos de hacer ante este paciente es sospechar que es un dolor tipo isquémico coronario. Aunque cabe destacar que hay dolores torácicos no isquémicos que también pueden comprometer la vida de mi paciente. Haremos un reposo absoluto. El paciente lo recostamos en una camilla en una posición semi-Fowler y comenzamos nuestro A, B, C, D, E de la reanimación o de la evaluación a intervención en el área de urgencias. Interactuamos con el paciente. Hola señor, ¿cómo se encuentra? Me encuentro mal, me duele el pecho, etc. Si el paciente está hablando, entonces tendremos la vía aérea permeable. Después, en la B, debemos de comenzar a checar los segmentos pulmonares a la par de la saturación de oxígeno y la frecuencia respiratoria. Auscultamos a mi paciente en busca de algún agregado pulmonar, por ejemplo, estertores crepitantes bilaterales que puedan indicar que el paciente presente un edema pulmonar, una insuficiencia cardíaca, un contexto de inestabilidad hemodinámica hasta un choque cardiogénico o una emergencia hipertensiva. Comenzamos a checar la saturación. Al mismo tiempo hacemos todo. Checamos saturación, auscultamos segmentos, checamos frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque si mi paciente tiene menos de 90 de saturación y o dificultad respiratoria, debemos de proporcionarle oxígeno suplementario lo antes posible. En este caso, el dispositivo que acerque a que tenga una saturación mayor del 90%. Vamos a ver aquí, en este caso vamos a poner unas puntas nasales y abriremos el oxígeno a 5 litros en busca de obtener una saturación por arriba del 90%. ¿De acuerdo? Seguimos la evaluación de mi paciente, en este caso lo circulatorio, que es la C. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta ocasión? Checar pulsos periféricos, llenado capilar, checar la presión de forma inmediata y estar checando la telemetría. En este caso, de forma inmediata, vamos a colocar los electrodos y también les recomiendo que ya comiencen a pensar en obtener un electrocardiograma de 12 derivaciones lo más rápido posible. En este caso, vamos a poner nuestros electrodos y de forma inmediata estar viendo qué ritmo tenemos. Aquí es importante descartar que exista una taquiarritmia, alguna bradiarritmia o alguna extrasístole ventricular que pueda precipitar alguna inestabilidad de mi paciente. En este caso podemos optar por checar un trazo del electrocardiograma para estar viendo o empezando a checar frecuencia y ritmo. ¿Sale? En esta ocasión, por ejemplo, podemos corroborar que es una taquicardia sinusal de aproximadamente 120 latidos por minuto. No hay alguna taquiarritmia, bradiarritmia, obviamente, ni alguna extrasístole ventricular. Entonces es importante rápidamente esta intervención. Ahora bien, el monitoreo continuo es fundamental, pero la toma de la presión arterial también es fundamental en esta situación. Vamos a simular que vamos a checar la presión arterial. ¿Para qué? Porque mi paciente puede tener hipertensión o puede tener hipotensión. Eso es fundamental que lo vayamos a verificar. Si tiene hipotensión, menos de 90-60, posiblemente se encuentre con un choque cardiogénico. O si tiene una presión mayor de 180-120, estará en contexto de una emergencia hipertensiva y las dos tenemos que comenzar a estabilizar
acorde a las situaciones descritas. Entonces es fundamental que esto lo estemos checando. Ahora bien, ya que pusimos la C, también debemos de colocarle un acceso venoso periférico y podemos tomar muestras de sangre en esta ocasión. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, ya se pide el electrocardiograma y que se comience a tomar lo antes posible, de preferencia en menos de 10 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, ya vamos A, B, C. En la D hay que siempre evaluar el estado de alerta. Está alerta, tiene una respuesta al estímulo verbal, al estímulo doloroso o de plano está inconsciente. Eso es importante que siempre estemos evaluando. Alteración del estado de alerta, por ejemplo agitación, puede estar demostrando que hay bajo gasto cardíaco, o somnolencia, obnubilación también lo es. Así que siempre hay que estar al pendiente. Nunca olvidemos descartarle alguna complicación de glucosa baja, sobre todo menos de 60, o que el paciente tenga un descontrol glucémico más de 180, o inclusive que se acompañe de alguna crisis hiperglucémica cuando tenga más de 250 miligramos por decilitro de glucosa. Siempre checamos eso. Y en la E estamos checando la temperatura. Mi paciente puede estar frío, ¿vale? Que nos habla también de hipoperfusión. Entonces hay que estar siempre checando la temperatura de mi paciente. Eso es el ABCDE. Ahora bien, nos llega lo antes posible un electrocardiograma. En este caso, tenemos un electrocardiograma de 12 derivaciones. ¿Qué es lo que vamos a checar en este electrocardiograma? Yo les recomiendo que siempre sean ordenados: frecuencia, ritmo, eje, bloqueos, isquemia, lesión, necrosis. Muy dirigido para buscar en este caso lo que queremos buscar es un ST elevado, aunque, como siempre se menciona, un electrocardiograma normal no te excluye que sea un paciente con un síndrome coronario agudo. En este caso, yo les recomiendo que se vayan D2, D3, ABF, que es la cara inferior, luego que verifiquen D1 y ABL, que es la cara lateral alta, y luego que verifiquen DB1, V2, V3, V4, V5 y V6. Claro, siempre el electrocardiograma debe de estar bien tomado, a un adecuado voltaje, ¿vale? Y a una adecuada velocidad. Eso es bien importante que lo tengan en cuenta. En este caso detectamos que desde V1, V2, V3 y V4 está con elevación del segmento ST. Este paciente tiene un compromiso anteroseptal, es decir, es una lesión subepicárdica en anteroseptal. Ante el contexto que estamos teniendo, es un paciente con infarto agudo de miocardio anteroseptal. ¿Qué es lo que debemos de estar pensando? Que está tapada, está obstruida por una placa de ateroma que se ha roto la descendente anterior, la arteria coronaria descendente anterior. Ante esto debemos de trabajar pensando en que se tiene que reperfundir. ¿Qué es lo que hay que hacer? Se le considera, en este caso, ya el oxígeno, ¿vale? Se le considera la nitroglicerina, puede ser sublingual, 0.4 miligramos de nitroglicerina o algún equivalente nitrito, isosorbide, etcétera, para que comience a mejorar, disminuya la poscarga cardíaca, causa vasodilatación coronaria y comienza a mejorar. Claro, si tenemos hipotensión, si tenemos un infarto inferior con sospecha de extensión a ventrículo derecho, o si ha consumido inhibidores de la fosfodiesterasa en las últimas 24-48 horas, entonces debemos de evitar o debemos de no indicar la nitroglicerina. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, si con el reposo y con la nitroglicerina el dolor no disminuye, entonces podremos usar un opioide. En este caso, la morfina, 2 a 4 miligramos intravenosos, es una buena opción. Calma dolor y quita o mejora la ansiedad. Y comenzar con antiagregantes plaquetarios, cargas de aspirina o de ácido acetil salicílico, carga de un inhibidor P2Y12, como por ejemplo clopidogrel, ticagrelor, etc. Y comenzamos la anticoagulación. Es bien importante iniciar la anticoagulación, por ejemplo, con una heparina de bajo peso molecular, como la enoxaparina, a 1 miligramo por kilo de peso, puede ser una muy buena opción de forma subcutánea, y considerar también rápidamente la reperfusión miocárdica. Te pueden comenzar a administrar algunos ayudantes como
la estatina, considerar un IECA, considerar un metabloqueador, aunque esto no se prefiere de forma tan rápida, manejar las complicaciones hemodinámicas si hay una insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón o choque cardiogénico. O nos vamos al otro lado, si mi paciente presenta una crisis hipertensiva tipo emergencia, también comenzar a manejar con diuréticos o vasodilatadores. Entonces el soporte hemodinámico se le tiene que estar brindando de forma adecuada. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, pensamos en la estrategia de reperfusión miocárdica. ¿Por qué? Porque si no abrimos esa arteria que está obstruida, puede causar la muerte por 3 cosas. 1, complicaciones hemodinámicas, como ya lo mencionamos. 2, complicaciones eléctricas cardíacas, taquiarritmia, bradyarritmias, que pueden evolucionar a un paro cardíaco, a ritmos de paro. Y también complicaciones mecánicas, una ruptura del septum interventricular, una ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo, una ruptura de los músculos papilares que causa una insuficiencia mitral aguda. Todo eso debemos de estar corroborando. Por eso siempre es importante, aparte de todo nuestro monitoreo, también estar echando una ventana de insonación cardíaca, insonación pulmonar. En este caso podemos sacar algún eje largo, estar checando ahí, vean ustedes, ahí podemos estar viendo, estar checando la movilidad de las paredes del ventrículo izquierdo. Podemos tener un eje corto, también estar verificando, ¿de acuerdo?, las alteraciones en la movilidad. También podemos estar evaluando ultrasonido pulmonar en busca de edema pulmonar. Eso es importante que siempre lo estemos realizando para detectar cualquier situación de inestabilidad y poder actuar rápidamente. Ahora bien, ya una vez que cargamos de antiagregantes, anticoagulantes, estatinas, etcétera, debemos de pensar, si mi paciente tiene la oportunidad de ingresar a una intervención coronaria percutánea en menos de 90 minutos, entonces se tendrá que ir a esa vía. Una intervención coronaria primaria, una ICP primaria, o idealmente menos de 60 minutos si es un centro de cateterismo. Si llegas a un centro que no es de cateterismo, tienes que pensar si en menos de 120 minutos podríamos estar ante un cardiólogo intervencionista que esté abriendo, inflando el balón y destapando la arteria, entonces se tendría que ir. Si no se puede ir a un centro de cateterismo, entonces tendremos que pensar en trombolizar o fibrinolizar a mi paciente. El de elección, recuerden, es el tenecteplase a 0.5 miligramos por kilo con la anticoagulación de 30 miligramos de enoxaparina intravenosa. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. Si hay un centro de hemodinamia a donde está llegando tu paciente, tiene que ir antes de 90 minutos o preferentemente antes de 60 minutos a abrir ese vaso. Si no, si llega a un centro que es no de sala de hemodinamia, entonces debes de pensar si se puede hacer en menos de 120 minutos y se podría ir. Ojo, el tiempo cero aguja, es decir, desde que detectas el infarto hasta que estás administrando el fibrinolítico, antes era en menos de 30 minutos, ahora inclusive debe de ser antes de 10 minutos. Rápidamente identificas ST elevado persistentemente, Angor, no necesitas troponinas. Recuerda que las troponinas se elevan entre 4 a 6 horas después del inicio de la isquemia, entonces tendrías que trombolizar. Acuérdense, es importante hacer sus checklists, menos de 12 horas de dolor, el dolor anginoso y electro con ST elevado, y que no existan contraindicaciones absolutas, por ejemplo, una hemorragia cerebral en algún momento de su vida, un evento vascular cerebral en los últimos meses, cirugía mayor reciente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso debemos de considerar para la fibrinólisis, pero lo ideal sería que siempre exista la posibilidad de una intervención coronaria percutánea. Ahora bien, si mi paciente se tromboliza, hay que ver si es exitosa o no. Si es exitosa esta trombolisis, aún así se tiene que ir a una intervención coronaria percutánea que se llama fármaco-invasiva, y si es fallida la trombólisis, entonces se tendría que hacer una ICP de rescate. Por donde quiera que la vean, que eso se va a hacer más a profundidad en otros videos, necesitamos nosotros reperfundir a este paciente. Recuerden ser ordenados en el abordaje de un paciente con dolor torácico,
que sospechen de isquemia miocárdica. Espero que este video les haya servido y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Bye.